Quinta parte de Traición. Capítulo 41. Tragos y verdades amargas. El crepúsculo teñía la ciudad con tonos cálidos y difusos, mientras Arocha y Nam se sentaban en el salón del departamento de la primera, con una copa de licor en la mano de cada una. La bebida no era para celebrar, era un acompañante silencioso en medio de la presión que ambas sentían, un intento de crear un momento de calma en medio del caos. El aire estaba cargado de un silencio que parecía pesar toneladas, y cada sorbo, cada movimiento, se sentía como un esfuerzo consciente por mantener la compostura. Nam alzó su copa con un gesto mecánico y murmuró: por sacar adelante la empresa, aunque parezca imposible, lo lograremos. Sarocha la miró, con los labios apretados y los ojos brillantes de cansancio y emoción contenida. Tomó su propia copa y la giró entre las manos antes de hablar, como si necesitara reunir valor para lo que diría a continuación. Nam, quiero que hablemos de algo más que de la empresa. Quiero hablar de lo que pasó, de lo que le hiciste a Song, y por extensión, a Rebeca. El silencio se instaló entre ellas, pesado y cortante. Nam frunció el ceño, sintiendo un frío que le recorría la espalda, mientras las sombras de la tarde se alargaban y se estiraban sobre las paredes del salón. El tic-tac del reloj parecía marcar la espera de una sentencia invisible. Sarocha, comenzó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No sabía qué decir. Nunca había pensado realmente en Song en todo esto. Su mente había estado consumida por los planes de su padre, por controlar la situación, por su propio orgullo y por la necesidad de sostener su posición. Todo lo demás parecía irrelevante hasta ese instante. Nunca pensaste en ella. La voz de Sarocha salió más firme, más acusadora de lo que esperaba. Ni un segundo. Song confió en ti, te abrió su casa y su corazón, y tú la manipulaste con tu actitud y tus mentiras. Nam se quedó en shock. Sus labios temblaron, incapaces de formar una defensa. La acusación de su hermana caló hondo, más de lo que ninguna reprimenda financiera o familiar había logrado. Cada palabra de Sarocha era como un espejo que reflejaba no solo sus actos, sino también su indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Sarocha no, intentó decir, pero solo un susurro escapó de su garganta. No lo había pensado. Sarocha dejó escapar un suspiro cargado de decepción y abatimiento, apoyando la cabeza en la palma de su mano. El silencio se volvió aún más pesado, lleno de reproches no dichos, y de recuerdos de momentos que podrían haber sido diferentes. Nam, continuó, con voz temblorosa pero firme. Lo único que quiero ahora es resolver este problema de la empresa y desaparecer. No quiero estar cerca de ti. Estoy demasiado decepcionada. Siempre supe que eras manipuladora, pero ahora te comportaste como un monstruo. Nam permaneció en silencio, con la copa aún en la mano, mirándola sin saber cómo responder. La percepción de Sarocha era dolorosa, pero también innegablemente cierta. Todo lo que había intentado justificar con planes y excusas se desmoronaba frente a la verdad cruda que le estaba señalando su propia hermana. El peso de sus palabras llenó el salón, dejando un eco de culpa que se extendió hasta los rincones más alejados. Nam bajó la vista, sintiendo la culpa punzante, la incomodidad y la vergüenza mezcladas en un nudo que le oprimía el pecho. Cada segundo de silencio parecía multiplicar su arrepentimiento. Finalmente, susurró, apenas audible. Tienes razón, dijo. Todo lo que dices tienes razón. Sarocha la observó, sin animarse a relajarse. La mirada de su hermana, silenciosa y arrepentida, no bastaba para borrar los hechos, ni el daño emocional que había causado a Song y a Rebeca. Era un reconocimiento tibio, un primer paso que ni de lejos resolvía el dolor que había generado. No busco que me digas nada más, continuó Sarocha, dejando caer la copa con suavidad sobre la mesa. No quiero excusas, solo quiero que entiendas que hoy, más que nunca, tus acciones tienen consecuencias, y yo no voy a permitir que nada ni nadie vuelva a lastimar a quienes quiero. Nam permaneció muda, tragando saliva, con un peso en el pecho que le recordaba que la percepción de Sarocha no era una exageración. Cada palabra era un espejo de lo que había sido su conducta, un espejo que no podía ignorar. Sentía cómo la culpa le quemaba desde dentro, mientras el orgullo se deshacía poco a poco ante la honestidad de su hermana. El resto de la velada transcurrió en silencio. La bebida permanecía en las copas, intacta, como si no tuviera cabida entre la verdad que las había alcanzado. Cada sonido del exterior parecía lejano, apagado por la tensión que impregnaba la habitación. Sarocha, aunque agotada y emocionalmente drenada, se levantó finalmente,
dando un paso atrás, marcando la distancia que necesitaba. Mañana seguiremos con la empresa, pero hoy, dijo, con voz firme y cargada de determinación, hoy solo quiero estar sola. Nam asintió, sin pronunciar palabra. Su orgullo había sido golpeado, y la culpa había encontrado un lugar donde asentarse. Comprendía la magnitud de lo que había hecho, y sabía que la reparación de esa relación sería larga, quizá más de lo que jamás habría imaginado. Cada minuto de reflexión la hacía sentir más pequeña frente a la fuerza de Sarocha, más consciente de los límites que había cruzado y de las vidas que había afectado. Sarocha se retiró hacia su habitación, dejando a Nam sola en el salón, con la mirada fija en la copa frente a ella. La decepción y la comprensión se mezclaban en su pecho, enseñándole que no siempre el control de los demás trae la satisfacción que se espera. A veces, la verdad y el arrepentimiento eran más poderosos que cualquier plan o estrategia. El eco de sus palabras permaneció flotando en la habitación, mucho después de que Sarocha se hubiera marchado, recordándole a Nam que algunas heridas solo sanan con tiempo y acción sincera, y que a veces, el silencio es más elocuente que cualquier excusa. Mientras la noche avanzaba, Nam permaneció sentada en el mismo lugar, observando la copa y recordando cada gesto, cada palabra y cada decisión que la había llevado hasta ese punto. La culpa, la impotencia y la conciencia de su propio egoísmo se entrelazaban en un torbellino interno, enseñándole que la reconstrucción de la confianza sería un camino largo, y que la verdadera fuerza no residía en controlar, sino en reconocer, aprender y cambiar. Y así, la casa quedó envuelta en un silencio denso, pesado, que hablaba más que cualquier conversación. Dos hermanas, unidas por la sangre pero separadas por las acciones y decisiones, comenzaban un proceso silencioso de confrontación interna, donde la verdad era el primer paso hacia la posible reconciliación. Capítulo 42. Reconocimiento y límites. La madrugada había caído silenciosa sobre la ciudad, cubriendo las calles con un manto de luces difusas y sombras alargadas. Sin embargo, dentro del departamento de Nam, la quietud era solo aparente. Sentada en el sillón del salón, con los brazos cruzados y la mirada perdida, no había paz posible. Cada palabra de Sarocha la perseguía. Los reproches, la decepción, la acusación cargada de verdad, todo retumbaba en su mente, golpeando con fuerza contra la coraza de justificaciones que había construido durante años. Se recostó, respirando hondo, intentando calmar el torbellino de emociones, pero era inútil. Por primera vez, la aceptación era inevitable. Había actuado como una desgraciada. Su manipulación, su egoísmo, su obsesión por controlar cada aspecto de la empresa familiar y la vida de quienes la rodeaban, todo había eclipsado cualquier consideración hacia Song, hacia Rebecca, hacia las personas que, sin merecerlo, habían quedado atrapadas en su red de engaños. He sido un monstruo, susurró, con la voz quebrada, apenas audible para sí misma. ¿Cómo pude no pensar en ella, en Song, en lo que le hice? El dolor en su pecho se mezclaba con un nudo de ansiedad y remordimiento. Cada recuerdo de las veces que Song había confiado en ella, de las veces que le había abierto su corazón, la hacía estremecer. Comprendió que las consecuencias de sus acciones no se limitaban al fracaso de los planes familiares. Había lastimado personas que no tenían culpa alguna. Decidida a no quedarse en la pasividad de la culpa, Nam tomó su teléfono con manos temblorosas. Cada número marcado, cada tono de llamada, aumentaba su tensión. No sabía si Song la recibiría, si siquiera querría escucharla, si su arrepentimiento sería suficiente para no ser rechazada por completo. Cada segundo que el teléfono sonaba, el corazón de Nam latía con fuerza, como si pudiera romperse en cualquier momento. Hola, la voz de Song resonó, firme y serena al otro lado de la línea. Hola, soy Nam, respondió, tragando saliva. Quería verte. Necesito disculparme. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Song no respondió inmediatamente, pero finalmente accedió. Coordinaron encontrarse en un café tranquilo, apartado de miradas ajenas, donde las palabras pudieran fluir sin restricciones. El trayecto hacia el encuentro fue un recorrido cargado de pensamientos y emociones. Nam repasaba mentalmente cada error, cada omisión, cada decisión que la había convertido en la persona que ahora debía enfrentar la verdad. Al llegar, el corazón de Nam se encogió. Song estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana,
la luz iluminando su rostro serio y distante. La distancia emocional entre ellas era palpable, un muro invisible que parecía crecer a cada paso que Nam daba hacia ella. Tomó asiento frente a Song, con las manos entrelazadas y la mirada baja, incapaz de sostener los ojos de quien había sido herida. Song comenzó con un hilo de voz. Sé que no hay excusa para lo que hice. Entiendo si me odias, si nunca quieres volver a verme. Solo quería que supieras que lo siento, de verdad. Song la miró fijamente, evaluando cada gesto, cada palabra, cada microexpresión. Sus ojos reflejaban una mezcla de calma, desconfianza y decepción profunda. Nam sintió un nudo en el estómago, temiendo cualquier reacción adversa. De repente, sin previo aviso, Song la bofeteó. No era solo un golpe físico, era una descarga de toda la indignación, decepción y frustración contenida durante semanas, un recordatorio de la confianza rota. Nam cerró los ojos, sintiendo el impacto en la mejilla y en el corazón. La bofetada no la humilló tanto como la verdad implícita. Song tenía todo el derecho a establecer límites, a protegerse, a no permitir que la manipularan de nuevo. No quiero que vuelvas a acercarte, dijo Song, con voz firme pero mesurada. Te escucho y acepto que lo sientes, pero quiero que quede claro. Mantente alejada. Nam asintió, dolorida pero liberada. Por primera vez, había puesto en palabras su arrepentimiento, había confesado su culpa sin excusas, sin justificaciones. La bofetada de Song, aunque dolorosa, también representaba un acto de justicia emocional, una barrera necesaria que debía respetar. Lo entiendo, susurró Nam. No voy a acercarme. Solo, gracias por escucharme. El café quedó en silencio, cargado de una tensión, que no era incómoda sino cargada de aceptación y reconocimiento. Nam comprendió que no podía borrar lo hecho, que no podía retroceder el tiempo ni deshacer el daño. Sin embargo, asumir su responsabilidad era un primer paso indispensable para no repetir los mismos errores. Mientras caminaba de regreso a su departamento, cada paso la llevaba hacia una mezcla de alivio y tristeza. Había dado un paso, un gesto sincero de reconocimiento y respeto hacia Song, pero también comprendía que la reparación sería parcial, limitada por los límites que la otra había establecido. La conciencia de su falta, combinada con la determinación de no volver a cruzar esos límites, le otorgaba una paz interna frágil, pero real. Nam reflexionó sobre las heridas que ella misma había causado y sobre la paciencia que requería sanar. Comprendió que la honestidad no siempre devuelve la confianza, que el perdón no siempre es inmediato, y que algunas cicatrices solo cierran con tiempo, respeto y acciones consistentes. Su arrepentimiento debía manifestarse en distancia, en respeto y en cambios visibles. En ese instante, mientras la ciudad respiraba en calma nocturna, Nam decidió que su camino de reparación apenas comenzaba. No sería fácil, ni rápido, pero era necesario. Cada decisión futura debía construirse sobre la base del reconocimiento, del aprendizaje y de la voluntad de no repetir los errores del pasado. Por primera vez, sintió que podía mirar hacia adelante, aunque fuera desde la distancia, con la certeza de que había dado un paso hacia la reconciliación, aunque fuera parcial, y hacia la redención personal que tanto necesitaba. Capítulo 43. Entre decisiones y súplicas silenciosas. La mañana se presentó nublada sobre Chiang Mai, como si la ciudad misma presintiera la tensión que se avecinaba. Sarocha entró al edificio corporativo con el pulso acelerado, los documentos del proyecto firmemente sujetos en su brazo, y la mirada fija en el horizonte, donde sabía que esperaba la reunión con los inversores. Cada paso resonaba en el pasillo, y con cada eco sentía que la responsabilidad de su familia, de su padre, y de la empresa recaía sobre sus hombros. Al abrir la puerta de la sala de reuniones, el ambiente ya estaba cargado de formalidad y desconfianza. Los ejecutivos la recibieron con miradas calculadoras y ceños fruncidos, cada uno evaluando con precisión cada movimiento. Sus asientos rodeaban la mesa como guardianes de una fortaleza, y los papeles que sostenían parecían pesar más que cualquier amenaza física. Sarocha respiró hondo, concentrándose en mantener firme la voz, en no dejar que el miedo traicionara su temple. Buenos días, comenzó, con tono controlado pero decidido. Gracias por recibirme. Hoy debo exponer la situación actual del proyecto, y al mismo tiempo,
proponer alternativas que consideren los intereses de todos los involucrados. Hubo un murmullo general. Uno de los inversores mayores, un hombre de cabello gris y mirada penetrante, tomó la palabra, su voz grave y medida. Escucharemos, señorita Chanquima, pero queremos claridad. La situación con los terrenos ha afectado la planificación y nuestras expectativas financieras. No estamos aquí para excusas. Sarocha asintió con firmeza. Cada palabra de advertencia parecía pesar toneladas, recordándole que cualquier error podría tener consecuencias irreversibles para la empresa y para la reputación de su familia, e incluso en la libertad de su padre. Tomó aire y comenzó a exponer la verdad con la mayor precisión posible. Las parcelas originales presentan dificultades legales imprevistas que impiden continuar con el proyecto tal y como se había planificado, explicó, detallando los obstáculos técnicos, las restricciones legales y los riesgos asociados. Intentar seguir adelante sin modificaciones podría resultar en sanciones severas y pérdidas económicas significativas. Sus ojos recorrieron la sala, percibiendo cómo cada ejecutiva y ejecutivo tomaba nota, evaluando la seriedad de la situación. Había tensión en el aire, y Sarocha sintió que su corazón latía más rápido que su voz, temiendo que incluso su franqueza pudiera volverse en su contra. Sin embargo, continuó, cambiando su tono hacia un matiz más esperanzador: hemos elaborado una propuesta alternativa que creemos puede ofrecer ventajas para todos. Consiste en un rediseño parcial del proyecto, con ajustes en la distribución de las parcelas y en los plazos, que mantiene el valor económico del resort y ofrece beneficios adicionales, como incentivos fiscales y oportunidades de expansión futura. El silencio se apoderó de la sala, y Sarocha percibió cómo la ansiedad se infiltraba en cada fibra de su cuerpo. Los ejecutivos intercambiaban miradas, evaluando, midiendo cada palabra, cada cifra, cada posible consecuencia. Tomaremos esto en consideración, dijo finalmente el inversor principal, con voz neutral, sin mostrar entusiasmo. Evaluaremos los cambios propuestos y responderemos a la brevedad. Dependiendo de nuestra decisión, podríamos aceptar la modificación del proyecto o hacer cumplir la cláusula de penalización por incumplimiento del contrato. Sarocha asintió, conteniendo una mezcla de alivio y desasosiego. Había sido clara, había propuesto soluciones, había sido honesta y proactiva. Aún así, el futuro del proyecto permanecía en una cuerda floja. Mientras salía de la sala, sus pensamientos se dispersaban entre los números y los contratos, y el latido constante de su corazón la recordaba que había asuntos aún más delicados esperándola. Rebeca, de regreso en su oficina, cerró la puerta tras ella y se dejó caer sobre la silla exhausta. Apoyó la frente en el escritorio, dejando que los documentos esparcidos a su alrededor fueran un recordatorio de las responsabilidades que cargaba. Por favor, que todo se resuelva, susurró, más a sí misma que al mundo. El silencio de la oficina contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Su mente no podía dejar de viajar a Rebeca, al recuerdo de su conversación, al vacío que la distancia había impuesto entre ellas. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número, cada tono de llamada alargándose como un suspiro de ansiedad. Al escuchar el buzón de voz, su pecho se contrajo, sintiendo un peso frío y denso. «Becca», susurró, cargando su voz de anhelo, miedo y frustración. «Por favor, contéstame». No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. Sarocha colgó lentamente, sintiendo cómo el miedo y la desesperación se entrelazaban, recordándole que había otra batalla que debía librar. Una batalla en la que los contratos, las cifras y la profesionalidad no bastaban. Debía recuperar a Rebeca, demostrar que su amor era sincero y que, a pesar de los silencios y los errores, nunca había dejado de sentirla. Se recostó en la silla, cerrando los ojos, dejando que la ciudad y sus luces se filtraran por la ventana. La mente de Sarocha navegaba entre balances, riesgos y estrategias, y al mismo tiempo recuerdos y deseos. Sabía que, aunque podía controlar decisiones empresariales y reuniones, no podía controlar lo que sucedía en el corazón de Rebeca, ni el tiempo que ésta necesitara para procesar sus emociones. Y mientras la tarde caía sobre Chiang Mai, Sarocha permanecía allí, atrapada entre la esperanza de que los inversores aceptaran las modificaciones y el miedo de que Rebeca no respondiera nunca más. Con cada minuto que pasaba, rogaba en silencio por soluciones en ambos frentes, consciente de que lo profesional
y lo emocional eran igual de vitales para su mundo, y que la estabilidad de uno dependía inevitablemente del otro. Capítulo 44. Entre deseo y desesperanza. La noche había caído sobre Chiang Mai, cubriendo la ciudad con un manto de luces y sombras que se filtraban por las cortinas del departamento de Sarocha. Ella se dejó caer sobre el sofá, exhausta. El cansancio físico del día y la presión de la reunión con los inversores la habían dejado rendida, pero nada de eso podía opacar la presencia persistente de Rebeca en su mente. Cada pensamiento, cada recuerdo reciente, estaba teñido por su ausencia, por el eco de su voz y la distancia que la mantenía fuera de su alcance. Cada gesto, cada mirada, cada instante compartido parecía revivir en su memoria con un dolor agudo, recordándole lo que temía perder para siempre. Con manos temblorosas, revisó una vez más el teléfono. La llamada que había hecho seguía sin respuesta. Un nudo se formó en su garganta. Sabía que Rebeca necesitaba tiempo, que debía esperar y respetar su espacio. Pero el corazón de Sarocha no conocía de paciencia. El deseo de acercarse, de sentirla, de recordarle lo que sentía, era más fuerte que cualquier prudencia. Cada segundo de espera se sentía como una eternidad. Cada timbre que no contestaba era una daga en su pecho. Finalmente, con dedos temblorosos y el pulso acelerado, escribió un mensaje. Becca, sé que necesitas tiempo, pero yo no puedo esperar más. Necesito verte, por favor. Envió el mensaje y se dejó caer sobre el respaldo del sofá, sintiendo que cada segundo de espera era un martirio. Su corazón latía con fuerza, mezclando ansiedad, esperanza y miedo, mientras los minutos se arrastraban lentamente. Cerró los ojos un instante, intentando calmar la tormenta que sentía dentro, pero el silencio del teléfono era un recordatorio cruel de la distancia que todavía la separaba. Al otro lado de la ciudad, Rebeca leyó el mensaje y su respiración se aceleró. La racionalidad le decía que debía ignorarlo, mantener distancia, protegerse, pero algo en su interior, un impulso que no podía controlar, la llevó a levantarse, a abandonar cualquier plan de contención. Sin una palabra, sin avisar a nadie, condujo hacia el departamento de Sarocha, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de su pecho. Cada segundo del trayecto aumentaba la tensión, mezclando miedo, deseo y necesidad. Cuando llegó, Sarocha la recibió con una mezcla de sorpresa y alivio, incapaz de decir una palabra mientras la veía cruzar el umbral. La sensación de ver a Rebeca ahí, de sentirla tan cerca, hizo que todo el cansancio y la tensión del día se desvanecieran momentáneamente. Rebeca no habló, no preguntó nada, no pidió explicaciones. Simplemente se acercó, la tomó por el rostro y la besó con una intensidad que borró todo rastro de distancia y miedo. Fue un beso cargado de necesidad, de posesión, de deseo reprimido durante semanas, y Sarocha respondió con igual fuerza, sintiendo cómo cada preocupación se desvanecía, aunque solo por un instante. Sin romper el contacto, Rebeca la tomó de la mano y la condujo al dormitorio. Cada paso estaba cargado de urgencia y determinación. Sarocha, con el corazón latiendo al límite, apenas podía sostenerse. Entre besos, caricias y susurros, sus manos se entrelazaban, y Sarocha no dejaba de repetir, con voz temblorosa y ferviente: «Te amo, Rebeca, te amo más de lo que puedo soportar». Pero Rebeca no necesitaba palabras. Sus gestos, su contacto, su manera de poseerla por un momento eran suficientes. Todo el amor que Sarocha sentía se mezclaba con la intensidad física del encuentro, dejando a ambas en un estado de vulnerabilidad y éxtasis compartido. Cada roce, cada suspiro, cada latido compartido era una declaración silenciosa, un recordatorio de lo que habían sido y del deseo que aún las unía. Cuando todo terminó, Sarocha se abrazó a Rebeca, aún con el corazón desbordado, murmurando nuevamente: «Te amo, no olvides que te amo». Rebeca la miró con ojos fríos por un instante, y con voz firme, le dijo: «No te confundas, Sarocha, esto solo fue sexo, nada más». Antes de que Sarocha pudiera responder, Rebeca se vistió con rapidez, y se marchó, dejando atrás el aroma, el calor y la presencia que durante unos minutos habían sido todo para Sarocha. El silencio posterior era absoluto, como si la ciudad misma hubiera contenido la respiración junto a ella. Quedándose sola en la cama, Sarocha sintió cómo las lágrimas se desbordaban, mojando las sábanas, y su corazón al mismo tiempo. La desesperanza la envolvía, pesada y helada. Por más que la deseaba,
por más que la amaba, sabía que en ese momento no podía recuperarla, que el muro que Rebeca había levantado seguía allí, firme e inquebrantable. Se abrazó a sí misma, con el cuerpo temblando y el alma rota, preguntándose si alguna vez lograría atravesar esa distancia emocional que parecía imposible de vencer. Cada recuerdo de su sonrisa, cada roce de sus manos, cada promesa compartida parecía un filo que le atravesaba el pecho. La noche se extendió silenciosa sobre el departamento. Sarocha permaneció allí, con los ojos rojos y la respiración entrecortada, sintiendo la mezcla de amor, deseo y pérdida que la mantenía despierta. Afuera, la ciudad continuaba a su ritmo indiferente, luces parpadeantes y murmullos lejanos, mientras dentro, Sarocha lloraba por lo que había sido, por lo que aún deseaba y por el amor que, por el momento, no podía alcanzar. Cada suspiro y cada lágrima eran un recordatorio cruel. Podía controlar estrategias y reuniones, cifras y contratos, pero no podía controlar lo que ocurría entre ella y Rebeca. En un acto de desesperación, cerró los ojos y abrazó el almohadón, como si pudiera contener entre sus brazos a Rebeca aunque fuera solo en su mente. La mezcla de anhelo, miedo y frustración la mantenía despierta, consciente de que, aunque el tiempo y la distancia no podían borrar lo que sentía, también dejaban en evidencia la fragilidad de su esperanza. Y mientras la ciudad dormía, Sarocha se sumió en la noche, sola con su amor imposible, con la certeza dolorosa de que el corazón no siempre consigue lo que desea. Capítulo 45. Entre deseo y orgullo. La mañana siguiente llegó con un sol tibio que se colaba por las persianas, iluminando suavemente el dormitorio de Rebeca. Se despertó con los ojos entrecerrados, la piel todavía caliente por el contacto reciente con Sarocha, y un nudo en el estómago que no desaparecía. Cada fibra de su cuerpo parecía recordar el peso de la noche anterior, el sabor de los besos, la suavidad de los abrazos, la intensidad de aquel encuentro que había desbordado la racionalidad y los límites que ella misma se había impuesto. Pero mientras el deseo aún palpitaba en sus venas, su mente luchaba por imponerse. Rebeca se sentó en la cama, abrazando las rodillas, con el corazón latiendo de manera irregular. Recordaba las palabras de Sarocha, su sinceridad, sus lágrimas, su amor incondicional, y por un momento un calor profundo le recorrió el pecho. Quería creer en ese amor, dejarse llevar, entregarse de nuevo, pero algo más fuerte la detenía. El orgullo, la necesidad de protegerse, el miedo a que la vulnerabilidad se convirtiera en dependencia, a que sus emociones la hicieran sufrir nuevamente. No puedo, susurró para sí misma. Esto fue solo sexo, nada más. La frase resonó en su mente como un mantra que intentaba calmar la confusión que la envolvía, pero cuanto más lo repetía, más sentía que su corazón le traicionaba, latiendo con fuerza al recordar cada roce, cada suspiro compartido, cada abrazo que parecía querer sellar algo más que deseo. Mientras se levantaba y se vestía, Rebeca notó cómo la ausencia de Sarocha se hacía presente de manera dolorosa. El departamento estaba en silencio, pero el eco de la noche anterior parecía estar en cada rincón. Se obligó a respirar profundo, a enfocarse en otra cosa: el trabajo, los compromisos, cualquier distracción que pudiera alejarla de la intensidad de lo vivido. Se miró al espejo y no pudo evitar fijarse en su reflejo. Los ojos aún brillantes, el cabello ligeramente despeinado, la piel que conservaba el calor de Sarocha. Cada detalle era un recordatorio silencioso de lo que había sucedido, y el deseo se mezclaba con la culpa, con la conciencia de que había cedido al impulso sin pensar en las consecuencias. La racionalidad le decía que debía mantener la distancia, que no podía permitir que sus emociones tomaran el control, pero su cuerpo le susurraba otra cosa: que había disfrutado cada momento, que había anhelado la cercanía, que había sentido el amor de Sarocha de manera tangible. Sentada frente a la ventana, observaba la ciudad desde lo alto, tratando de imponer orden en su mente. Sabía que si se dejaba llevar, perdería el control. Sarocha era amor puro, verdadero y desesperado, y eso la hacía aún más peligrosa para su orgullo herido. Cada palabra de afecto, cada mirada sincera, cada gesto de ternura era una amenaza para la muralla que Rebeca había construido con tanto esfuerzo alrededor de su corazón. Si me dejo llevar, pensó con voz queda, si cedo, me volveré vulnerable otra vez. Pero el deseo no se dejaba silenciar. Cada recuerdo físico y emocional la perseguía,
mezclándose con la ternura de Sarocha y con la certeza de que, más allá de su resistencia, la amaba. Rebeca se enfrentaba a un dilema que iba más allá del sexo o del orgullo. Se debatía entre lo que sentía y lo que creía correcto para protegerse, entre la pasión que la consumía y la razón que le pedía distancia. Se levantó, caminando de un lado a otro, sus pasos resonando en el piso de madera. Cada movimiento era un intento de calmar la tormenta interna que no cedía. Sus manos temblaban ligeramente, recordándole la vulnerabilidad que había sentido en brazos de Sarocha, y con cada recuerdo se preguntaba si había cometido un error, o si simplemente había dejado que el corazón hablara por primera vez, sin restricciones. Tal vez algún día, murmuró, pero no hoy. Se sentó nuevamente, abrazando sus rodillas. Pensaba en la mirada de Sarocha, en la manera en que la había sostenido, en cómo su amor había traspasado cualquier barrera de orgullo o distancia. Esa claridad era a la vez dolorosa y hermosa. Sabía que Sarocha la amaba sin condiciones, y que, aunque ella quisiera negarlo, ese amor la había tocado de manera profunda. Su respiración se volvió más lenta, tratando de calmar el ritmo acelerado del corazón. Recordó el último abrazo, el calor de la piel de Sarocha contra la suya, la sensación de seguridad y pertenencia que, por un momento, la había hecho olvidar todo lo demás. Ese recuerdo le provocó un extraño dolor, una mezcla de deseo y temor, porque sabía que ceder completamente significaría entregarse a un amor que aún no estaba lista para aceptar del todo. Se vistió con determinación, recogió su bolso y salió del departamento, sintiendo que cada paso era un acto de autocontrol. Mientras caminaba por las calles iluminadas por el sol matutino, el recuerdo de Sarocha estaba allí, latente, una presencia invisible que le recordaba que, por más que quisiera negarlo, el amor verdadero no se desvanece con simples decisiones, ni con tiempo. Siempre encuentra la manera de hacerse sentir. Cada vez que pasaba frente a un escaparate, su reflejo le devolvía la imagen de alguien dividido entre la razón y la emoción, alguien que deseaba y temía al mismo tiempo, que amaba y se protegía con igual fuerza. Rebeca comprendió que esa lucha no desaparecería de inmediato, que tendría que aprender a equilibrar el orgullo con el corazón, el deseo con la prudencia, y que la presencia de Sarocha, aunque distante, seguiría marcando cada decisión, cada pensamiento y cada latido de su vida. Mientras avanzaba por la ciudad, con los rayos del sol calentando su rostro, Rebeca se permitió un pequeño suspiro, mezcla de alivio y resignación. Había tomado control de sus emociones en ese momento, pero sabía que la historia con Sarocha apenas comenzaba a desplegarse, y que cada encuentro, cada palabra y cada gesto futuro sería una prueba para su corazón y su orgullo. Y en lo más profundo, aunque se resistiera, Rebeca supo que nunca podría borrar completamente a Sarocha de su vida, que el deseo y el amor seguían allí, insistentes, recordándole que algunas pasiones no se pueden contener por mucho tiempo. Capítulo 46. La sabiduría de Song. La tarde caía lentamente sobre la casa, tiñendo las ventanas de un anaranjado cálido. El sol se iba hundiendo en el horizonte, proyectando sombras largas que parecían abrazar el salón. Rebeca estaba recostada en el sillón del living, un libro abierto entre sus manos que apenas hojeaba sin leer. Las letras pasaban frente a sus ojos, pero no se quedaban en su mente. Sus pensamientos estaban enredados, atrapados en la figura de Sarocha, en su mirada desesperada, en las lágrimas silenciosas que había visto correr por su rostro la última noche. Aquel beso robado, aquel roce ardiente de su piel contra la suya, todavía vibraban en su cuerpo, incendiando cada recuerdo, y sin embargo, su orgullo insistía en recordarle que no debía ceder tan fácilmente, que perdonar sin pensar sería entregarse de nuevo al riesgo de ser herida. Un sonido suave de pasos interrumpió el peso de sus pensamientos. Rebeca levantó la vista y vio a su madre cruzar el umbral del salón. Song llevaba un vestido sencillo de algodón, el cabello recogido en un moño despreocupado. Su rostro lucía distinto, ligero, luminoso, como si se hubiera quitado años de encima. Esa serenidad casi desarmó a Rebeca, porque hacía mucho tiempo que no veía a su madre tan en paz. «Está sonriente», comentó Rebeca, arqueando una ceja con curiosidad. Song se acomodó en el sillón frente a ella, apoyando con calma las manos sobre sus rodillas. Una risa breve, clara y natural escapó de sus labios. «Lo estoy. Me siento como si me hubiese quitado un peso de encima», dijo con honestidad.
Rebeca ladeó la cabeza, observándola. Desde la conversación con Nam algo en Song había cambiado, y era imposible no notarlo. Su mirada era más firme, menos cargada de sombras. ¿Por lo de Nam?, preguntó en voz baja, con un tono que mezclaba incredulidad y cuidado. Sí, respondió su madre sin rodeos. Decirle lo que sentía, enfrentarla después de tanto, no guardarme más ese veneno dentro. Fue liberador. Incluso esa bofetada que jamás pensé que sería capaz de dar, rió de nuevo, más suavemente, como si aún se sorprendiera de sí misma. La necesitaba, y desde entonces, siento que ya di vuelta a la página. Rebeca la miró con cierta incredulidad. Para ella todo seguía siendo demasiado reciente, demasiado vivo. No podía comprender cómo su madre podía hablar de aquello como si ya estuviera superado. Pareciera como si nada hubiese pasado, mamá, como si no hubieran intentado destrozarte. Song negó con la cabeza, con una sonrisa dulce que parecía brotar desde lo más profundo de su alma. Pasó, claro que pasó, y no puedo borrarlo, pero no quiero que defina lo que soy ni lo que sigo viviendo. Si dejo que ese dolor siga dirigiendo mi vida, entonces Nam habrá ganado, y no pienso regalarle eso. Sus palabras flotaron en el aire, firmes y suaves a la vez. Rebeca bajó un poco la mirada. Le dolía aceptar lo cierto en ellas, porque ella no podía decir lo mismo. Su herida aún estaba abierta, sangrando. De pronto, Song dejó escapar otra confesión inesperada, con el mismo tono sereno. Pienso en mi exnovio de Bangkok. ¿Recuerdas que te hablé de él? Va a venir a visitarme pronto, y la verdad, me ilusiona. Es como volver a respirar. Rebeca parpadeó sorprendida. ¿Vas a verlo? Sí, y si las cosas fluyen, ¿por qué no? Song se encogió de hombros, como si la vida le hubiera enseñado que no debía perder más tiempo. La vida es demasiado corta para vivir atrapada en resentimientos. Rebeca la observó en silencio. Su madre hablaba con una ligereza que desarmaba, pero también con una profundidad que dolía, porque ella no era capaz de hacer lo mismo. Sarocha seguía latiendo en su pecho, doliente, punzante, desgarrándola en un mar de contradicciones. Song, notando el silencio de su hija, se inclinó hacia ella y le tomó suavemente la mano. No quiero darte sermones, hija, pero no guardes rencor, ni hacia Nam, ni hacia Sarocha. El rencor es una cadena, te ata a lo peor de las personas, y también a lo peor de ti misma. Rebeca apretó los labios, sintiendo cómo un nudo se le formaba en la garganta. No es tan fácil, mamá. Lo sé, susurró Song con ternura, pero piensa en Sarocha. Ella estaba entre la espada y la pared. No la excuso de todo, claro que no. Tomó decisiones que te hirieron, pero, ¿te has dado cuenta de que jamás te incentivó a vender? Al contrario, siempre te pidió que confiaras en tu instinto. Siempre quiso protegerte, incluso cuando ella misma estaba atrapada. El corazón de Rebeca dio un vuelco. Recordó perfectamente aquella vez en que Sarocha, con voz grave y ojos firmes, le dijo que no confiara en Nam. Y ahora, al escuchar la misma idea en labios de su madre, la punzada en el pecho se volvió insoportable. No respondió. No podía. Solo bajó la cabeza y asintió levemente, conteniendo el temblor en su voz. Más tarde, cuando se retiró a su habitación, las palabras de Song giraban sin descanso en su mente. Admiraba profundamente la capacidad de su madre de sanar, de rescatar lo mejor incluso de las peores experiencias. Y ella en cambio se sentía atrapada, encadenada por su propio orgullo. Se tumbó en la cama, mirando fijamente el techo, mientras la penumbra caía sobre la habitación. El silencio era tan denso que parecía gritarle sus propios pensamientos. ¿Y si de verdad estoy siendo injusta con Sarocha? ¿Y si mi orgullo me está haciendo perderla para siempre? El pensamiento la desgarró por dentro, porque, aunque quisiera negarlo, lo sabía. En lo más hondo de su ser, lo reconocía. Amaba a Sarocha demasiado para dejarla ir. Su amor era fuego, era herida, era deseo y dolor. Y ese amor, por más que intentara negarlo, seguía allí, ardiendo con una fuerza que la asustaba. Rebeca cerró los ojos, apretando las sábanas con los puños. La batalla dentro de sí misma era insoportable, entre la razón que le pedía distancia y el corazón que clamaba por volver a ella. Y en esa contradicción, comprendió que tarde o temprano tendría que elegir. Capítulo 47. Encuentros que remueven. El día amaneció distinto para Song. No era un día cualquiera. Había despertado temprano, con una energía que Rebeca no recordaba haber visto en ella desde hacía mucho tiempo. Se movía de un lado a otro por la casa, cambiando manteles, revisando flores,
ordenando pequeños detalles que normalmente dejaba pasar por alto. Había un leve perfume nuevo en el aire, una mezcla de jazmín y canela que impregnaba el salón. Rebecca, recostada en el sofá con un libro entre las manos, la observaba con disimulo. No podía evitar sonreír al ver a su madre tan emocionada. Era como si de pronto hubiera recuperado un pedazo de su juventud. Había algo en su manera de mirarse en el espejo, de acomodarse el cabello, que le recordaba a esos días en que Song se arreglaba para salir fiesta, años atrás. Cuando por fin sonó el timbre, Song casi dejó caer el florero de cristal que sostenía. Fue Rebecca quien abrió la puerta, y lo que encontró del otro lado le sorprendió. Un hombre de porte sereno, mirada cálida y un gesto que denotaba confianza. Sus ojos se iluminaron apenas vieron a Song. Ella, al acercarse, cambió por completo. Se fundieron en un abrazo largo, sentido, como si el tiempo que los había mantenido separados se deshiciera en ese instante. Rebecca se quedó quieta, contemplando la escena. Jamás había visto a su madre tan radiante. Él es David, dijo Song con una sonrisa emocionada, presentándolo. Rebecca asintió, con una amabilidad sincera. Desde ese instante comprendió que aquel hombre había sido alguien importante en la vida de su madre. Más que un exnovio, parecía un recuerdo vivo que regresaba para darle un nuevo aire. Durante la tarde, salieron los tres a caminar por la ciudad. Recorrieron calles llenas de historia, cafés pequeños, plazas donde el tiempo parecía haberse detenido. Song y David iban conversando con naturalidad, como si nunca hubiesen estado separados. Rebecca lo seguía con una media sonrisa, disfrutando del espectáculo de ver a su madre tan libre y ligera. La escuchaba reír, y esa risa tenía un tono nuevo. No era la risa obligada de las cenas familiares, ni la sonrisa de cortesía en las reuniones sociales. Era algo genuino, profundo, la risa de una mujer que por fin sentía que podía darse una segunda oportunidad. Pero el destino, caprichoso como siempre, cruzó a alguien más en su camino. Al doblar una esquina, se toparon con Nam. El aire se cargó de una tensión inmediata. Los pasos se frenaron. Song, que venía tomada del brazo de David, endureció su rostro en un instante. La sonrisa se borró, y sin detenerse ni un segundo, pasó de largo como si Nam fuese invisible. Rebecca sintió un nudo en el estómago y siguió de frente, evitando cualquier cruce incómodo. Nam, en cambio, se quedó clavada en el sitio. No supo qué hacer. La sorpresa la había golpeado de lleno, pero lo que vino después fue aún peor. Un ardor extraño, incómodo, que no pudo disimular. Ver a Song del brazo de aquel hombre la sacudió. No era simple incomodidad, era un dolor agudo, como un aguijón en el pecho. Intentó racionalizarlo. Es normal, es raro verla con alguien más, después de todo lo que pasó, pero dentro de ella sabía que aquello no era solo extrañeza, era celos. Un pensamiento que no quería aceptar empezó a abrirse camino. ¿Por qué me importa? Había pasado semanas justificando lo que había hecho, construyendo excusas para no enfrentar lo evidente. Siempre le había restado importancia a Song, como si solo hubiese sido un peón en su juego retorcido. Pero ahora, verla sonreír con otro hombre, verla brillar de una manera distinta, la desgarraba por dentro. Nam cerró los puños con rabia. Se repitió que no le importaba, que era absurdo, que Song no significaba nada para ella. Y sin embargo, las imágenes no la abandonaban. La manera en que Song lo miraba, la ternura en su risa, el brillo en sus ojos. Sentía como si le hubieran arrebatado algo que nunca había querido reconocer como suyo. El grupo siguió caminando, sin volver la vista atrás, pero Nam permaneció inmóvil, con la respiración agitada y un vacío extraño en el estómago. ¿Por qué me duele tanto?, pensó, mientras una verdad incómoda comenzaba a clavarse como una espina que no podía ignorar, que, pese a todo, Song había sido mucho más de lo que jamás estuvo dispuesta a admitir. Ese descubrimiento, aunque aún no lo aceptara, sería una grieta peligrosa en su armadura. Capítulo 48. Respuestas y reflejos. El día se había teñido de expectación en la oficina. Desde temprano, el aire parecía más denso, como si cada minuto se estirara demasiado. Nam había pasado la noche dando vueltas en la cama, repasando mentalmente todos los posibles escenarios. Sabía que lo que estaba en juego era más que un proyecto, era la libertad de su padre, y si todo salía bien, un triunfo de Sarocha, demostrando que haciendo bien las cosas, venía el éxito, sin necesidad de dañar a nadie. Sarocha, aunque no lo admitía, tampoco había logrado desconectarse. Había revisado el teléfono más de 10 veces,
fingiendo que era por correos pendientes, pero en realidad esperaba solo uno: la respuesta de los inversionistas. Ambas estaban demasiado conscientes de la importancia de ese momento, aunque ninguna lo decía en voz alta. Cuando por fin sonó la notificación en el portátil, Nam sintió que el corazón se le detenía. Miró la pantalla, pero se quedó paralizada. «Hazlo tú», dijo en un susurro, pasándole el portátil a Sarocha como si aquel correo pudiera estallar en sus manos. Sarocha la observó de reojo y sonrió con calma fingida, aunque ella también sentía un nudo en el estómago. Abrió el documento lentamente, y sus ojos recorrieron las primeras líneas. Bastaron unas pocas palabras para que sus facciones se iluminaran, rompiendo la tensión. «Aceptaron», anunció, apenas en un susurro, pero con una fuerza contenida que llenó toda la oficina. Nam pegó un salto de la silla, como si la energía la atravesara de golpe. «¿De verdad?», preguntó, incrédula, acercándose rápido. Sarocha asintió, mostrándole el correo. Nam lo leyó deprisa, y las lágrimas se le acumularon en los ojos antes de que pudiera contenerlas. Abrazó a Sarocha sin pensarlo, fuerte, como quien se aferra a algo que le devuelve aire después de mucho tiempo bajo el agua. «¿Lo lograste?», exclamó entre risas nerviosas. Durante unos segundos, todo el cansancio acumulado se deshizo en ese abrazo, en esas risas. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía abrirse frente a ellas. El primer impulso fue llamar a su padre. Sabían que todavía estaba en recuperación, descansando en casa. Cuando respondió, su voz sonó débil, pero cargada de un calor que conmovió a Nam. «Papá, aceptaron la propuesta de Sarocha», anunció ella, con el orgullo brillando en su voz. Hubo un silencio breve al otro lado, como si él necesitara asimilar lo que acababa de escuchar. Después, habló con una emoción que no podía disimular. «Gracias, hija, y gracias a ti también, Sarocha. No sabes cuánto significa esto para mí. Y también, quiero pedirte perdón. Sé que no he estado a la altura, y que has sufrido por mis decisiones». El silencio que siguió fue denso. Nam miró de reojo a Sarocha, que permanecía con el rostro sereno, aunque sus ojos brillaban con una emoción contenida. «No te preocupes, papá», respondió ella con calma. «Lo importante es que ahora estamos construyendo algo distinto». Cuando cortaron la llamada, la oficina quedó en calma, pero no en paz. Era un silencio distinto, más introspectivo, como si cada una hubiera quedado con pensamientos que no se atrevían a compartir. Nam notó que Sarocha la miraba de forma extraña. No era la mirada típica, era algo más profundo, inquisitivo, como si buscara leer lo que Nam trataba de esconder. «¿Qué te pasa?», preguntó finalmente, sentándose en el sillón. Nam dudó, se mordió el labio inferior, bajando la mirada. No quería decirlo, no quería sonar ridícula, pero la intensidad de la mirada de Sarocha la empujaba a soltarlo. «Hoy vi a Song, estaba con un hombre», confesó al fin, casi a regañadientes. «Y no sé por qué, me siento rara. Es como si algo dentro de mí se revolviera, y no quiero admitirlo». Sarocha arqueó una ceja, sorprendida por la vulnerabilidad que destilaba esa confesión. Nam rara vez dejaba entrever debilidad. Era la fuerte, la que manejaba los hilos, y sin embargo, en ese instante, su voz temblaba como si estuviera admitiendo algo demasiado íntimo. Sarocha no dijo nada de inmediato. Se levantó despacio, pasó junto a Nam, y con un gesto más fraternal que burlón, le dio un golpe suave en la espalda. «Justicia divina», murmuró con una sonrisa seca, cargada de ironía, como si aquellas dos palabras cerraran cualquier análisis, y sin más, salió de la oficina. Nam se quedó sola, mirando el suelo, mordiéndose el labio. El eco de esas palabras resonaba en su mente, mezclándose con la imagen de Song caminando al lado de aquel hombre, sonriendo de una manera que ella nunca había visto antes. «Justicia divina», repitió en silencio. Tal vez era eso. Tal vez era simplemente el destino devolviéndole la misma indiferencia que ella había mostrado. Pero había algo más profundo, un sentimiento que no quería reconocer, como si se tratara de un espejo incómodo que reflejaba deseos que ella aún no se atrevía a aceptar. Capítulo 49. Desvaríos en voz alta. Los días siguientes a la noticia de los inversionistas pasaron como una marea de entusiasmo y ocupaciones. Todo parecía fluir mejor para Nam. Los números encajaban, el proyecto tomaba forma, y hasta su padre sonaba más animado cada vez que lo llamaba para ponerse al día. Tenía motivos de sobra para sentirse satisfecha, tranquila, y sin embargo,
Dentro de ella algo vibraba como un ruido persistente, una incomodidad que no se callaba. Se trataba de un recuerdo simple, pero insistente. La imagen de Song caminando por la calle junto a aquel hombre. Había algo en la naturalidad, cerca ambos, en la forma en que se miraban, que se le había quedado grabado como una astilla. No era simple curiosidad, no era desagrado, era algo más punzante, más íntimo, que Nam no lograba nombrar, y cuanto más trataba de ignorarlo, más se repetía la escena en su cabeza, como si cada sonrisa de Song hacia ese hombre le recordara lo vulnerable que en realidad era. ¿Por qué me molesta tanto?, se preguntaba una y otra vez. Hasta entonces, Song solo había sido un medio para conseguir algo más grande. Al estar tan centrada en sus objetivos, jamás se había detenido a medir la magnitud de lo que significaba. Pero ahora, al verla sonreír con otro, se dio cuenta de algo aterrador. Song era más que un medio. Se había instalado en su pecho, sin darse cuenta, y ahora al verla feliz con alguien más, sufría por ello, y esa idea la descolocaba. Esa noche, cansada y con un par de copas de vino encima, la incomodidad se transformó en impulso. La botella vacía en la mesa y el silencio de su apartamento parecían empujarla a enfrentar ese nudo en el pecho. Nam tomó el celular, lo sostuvo como si pesara una tonelada. Dudó 1, 2, 3 veces, pero el alcohol era un cómplice cruel. Le dio el valor que la sobriedad nunca le hubiera permitido. Con respiraciones agitadas, marcó el número de Song. Aló, la voz de Song sonó sorprendida, tranquila pero alerta. Nam sonrió torcidamente, la lengua más suelta de lo habitual. Song balbuceó, arrastrando un poco las palabras. Tú, estás con ese hombre que vi el otro día. Del otro lado hubo silencio, largo, incómodo. Finalmente un suspiro. Nam, estás borracha. No importa si estoy borracha, insistió ella, aferrándose al teléfono como si de él dependiera su aire. Respóndeme, porque no sé, me siento rara. Te vi con él y no puedo sacarlo de la cabeza. Song tragó saliva. Su voz se suavizó, como si temiera romper algo frágil. Nam, creo que deberías dormir. Pero Nam no se rendía. Sus palabras salieron atropelladas, teñidas de una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Es que yo te quiero, Song, y no me gusta verte con alguien más. El silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta. Era crudo, incómodo, como un espejo en el que ninguna de las dos quería mirarse. Nam cerró los ojos, sintiendo cómo el pecho le ardía, como si acabara de soltar un secreto que llevaba demasiado tiempo encerrado. Song, al otro lado, se quedó paralizada. Nam, hablamos otro día, dijo finalmente, con firmeza, y cortó la llamada con suavidad. La pantalla quedó en negro frente a los ojos de Nam. Se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, el corazón golpeándole contra las costillas. Apenas podía creer lo que había dicho. Ni siquiera estaba segura de entenderlo. Yo te quiero, Song. Las palabras rebotaban dentro de ella, como si hubieran salido de otra persona. Al día siguiente, Song no tardó en contarle a Rebecca lo sucedido. La buscó casi con urgencia, como quien necesita compartir un peso para poder ordenarlo. Me llamó anoche, empezó, con gesto nervioso, aún desconcertada. Estaba borracha, y se me declaró, literalmente. Me preguntó si estaba saliendo con el hombre que me vio, y después dijo que me quería. Rebecca abrió los ojos, incrédula, y después se cubrió la boca con las manos. No pudo contener la risa. ¿En serio? Nam soltó, entre carcajadas, como si el simple hecho de imaginar a Nam balbuceando esas palabras fuera demasiado cómico. Song también terminó riendo, aunque con un dejo de incomodidad. No sé si sentirme halagada o preocupada. Tal vez un poco de ambas, respondió Rebecca, secándose una lágrima de risa. Nunca pensé escuchar algo así de ella. Ambas se quedaron un rato compartiendo esa complicidad, riéndose de la torpeza inesperada de Nam. Pero cuando la risa se fue apagando, quedó flotando algo más serio. Un silencio que ninguna de las dos quiso llenar del todo. Song miró hacia la ventana, pensativa. No sé qué significa esto, pero, de algún modo, siento que algo cambió. Rebecca asintió, aún divertida, pero con una chispa de inquietud en la mirada. Pues prepárate, porque si Nam dijo eso una vez, aunque fuera borracha, seguro tarde o temprano lo volverá a decir sobria. La frase quedó suspendida en el aire. Ninguna lo reconoció en voz alta, pero ambas lo intuyeron. La puerta que Nam había abierto, aunque torpemente, ya no se cerraría con facilidad. Capítulo 50.
despedidas que pesan. Song había recuperado una luz en los ojos que Rebecca no le veía hacía tiempo. La presencia de David, su exnovio, la hacía sonreír como una adolescente que volvía a sentirse viva. Cocinaban juntos, salían a caminar por las calles del barrio, reían de anécdotas pasadas, recordando recuerdos compartidos que parecían encajar a la perfección, como piezas de un rompecabezas que habían estado incompletas durante años. Song hablaba con entusiasmo, y en cada gesto, en cada mirada, Rebecca podía notar la ligereza que se había adueñado de ella, como si la sombra del pasado se hubiera despejado de golpe. Y aunque en algún momento Rebecca y su madre habían compartido risas por la absurda llamada de Nam, Song no le dio mayor importancia. Muy en el fondo sabía que aquello solo había sido un reflejo del vacío de Nam, un apego nacido en medio de la confusión y el dolor, un impulso de vulnerabilidad que no debía ser tomado demasiado en serio. Ella, en cambio, sentía que había cerrado ese capítulo. Nam era solo un mal recuerdo, pero reencontrarse con David la había devuelto a sí misma, a su centro, a la capacidad de ilusionarse y de vivir sin las cadenas del pasado. Rebecca observaba a su madre desde la distancia y se alegraba de verla tan distinta, ligera, casi despreocupada. La admiración que sentía por Song se mezclaba con un toque de envidia sana. ¿Cómo podía alguien, después de tanto, recuperar la alegría tan plenamente, mientras ella seguía atrapada en su propio laberinto emocional con Sarocha? Cada sonrisa de Song, cada mirada que se cruzaba con David, era un recordatorio silencioso de que la vida podía volver a brillar, incluso después de la oscuridad más profunda. Sarocha, por su parte, llevaba días con una decisión madura pero dolorosa. La idea de dejar la empresa familiar no era repentina, sino el resultado de semanas de introspección y noches en vela, preguntándose qué quería realmente de su vida. No podía seguir cargando con la responsabilidad de la compañía, ni con la sombra constante de un amor que la mantenía en vilo. Así que una tarde, con el corazón latiendo con fuerza, se sentó con su padre y con Nam en el salón de la casa, dispuesta a poner palabras a lo que ya había decidido. «Quiero dejar la empresa», dijo con serenidad, aunque por dentro le temblaba todo, y su voz llevaba un hilo de vulnerabilidad apenas perceptible. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Su padre la miró con desaprobación, una mezcla de incredulidad y preocupación en su rostro. Y Nam apretó los labios, conteniendo un torrente de emociones que no sabía cómo expresar. «¿Cómo que dejar la empresa?», protestó Nam, con voz cargada de sorpresa y una pizca de miedo. «Después de todo lo que has hecho para sostenerla, ¿ahora te vas a ir?» «No me voy porque no me importe», respondió Sarocha con calma. «Me voy porque necesito vivir mi vida. Toda mi vida he cargado con lo que se esperaba de mí. Y ahora, necesito algo diferente. Algo que sea mío y solo mío». Su padre suspiró hondo, con un peso en los hombros que parecía arrastrar años de decisiones y expectativas no cumplidas. «No me gusta la idea», dijo finalmente, «pero eres adulta. Si ese es tu camino, tendrás que recorrerlo». Nam giró la cara hacia otro lado, dolida, con una mezcla de impotencia y comprensión. Sabía que discutir no serviría de nada. La determinación de Sarocha era firme, y cualquier intento de detenerla solo reforzaría su decisión. 2 noches después, Sarocha tomó una de las decisiones más difíciles: hablar con Rebecca antes de irse. Marcó su número con cuidado, consciente de que cualquier palabra podía desatar emociones que ambas habían intentado contener durante demasiado tiempo. Su voz, cuando habló, era tranquila, aunque cargada de un peso que Rebecca reconoció al instante. «Quería despedirme», dijo suavemente. «Me voy de Chiang Mai por un tiempo». Rebecca apretó el teléfono contra su oído, sintiendo un nudo que le impedía respirar con normalidad. Su respuesta fue apenas un murmullo. «Está bien». Se encontraron en un pequeño café, un lugar íntimo y acogedor que parecía creado para despedidas difíciles. No hubo grandes gestos ni discursos prolongados. Las palabras eran escasas porque el silencio también hablaba. Sarocha tomó las manos de Rebecca con delicadeza, sus ojos brillantes reflejando toda la intensidad de lo que sentía. «Te amo, y lo haré siempre», dijo, con la voz temblorosa, casi susurrando. «Pero entiendo que necesitas aire, tiempo, espacio. Y estando aquí, no puedo dártelos, porque cada día termino buscándote, aunque me lo prometa a mí misma. Así que debo irme, aunque me duela, aunque me cueste cada fibra de mi ser». Rebecca no respondió, solo asintió,
luchando con cada fibra de su cuerpo para no derrumbarse frente a ella. La mente le decía que era lo correcto, que era necesario, pero el corazón gritaba en silencio, reclamando la presencia que pronto se alejaría. Me voy en 2 días, añadió Sarocha, con un hilo de voz. Quería que lo supieras de mí. La cena fue breve, contenida, casi ritual. Al despedirse, Sarocha le acarició la mejilla con un gesto cargado de afecto y resignación, un roce que parecía guardar todos los sentimientos no dichos, todas las promesas suspendidas. Rebeca la dejó marchar, rígida, con un torbellino de emociones que amenazaba con romperla desde dentro. Esa noche, de vuelta en su casa, Rebeca se dejó caer en la cama. El vacío era tangible, como si el aire mismo pesara sobre su pecho. ¿Cómo podría vivir sin la presencia de Sarocha, aunque fuese distante, aunque solo la supiera a unos kilómetros de distancia? La coraza de orgullo que había construido para protegerse ahora se sentía como una cárcel que la alejaba de lo único que realmente deseaba: la felicidad al lado de Sarocha. Se quedó despierta largo tiempo, mirando el techo, imaginando cada detalle de la despedida, el aroma de Sarocha, el calor de sus manos, la certeza de sus palabras. Cada recuerdo era un dardo que se clavaba en su pecho, recordándole que la distancia no borraría lo que sentía, que la ausencia física podía hacer el corazón más consciente de la necesidad de alguien. El dilema la consumía. Valía la pena seguir sosteniendo ese orgullo. Si lo que se le escapaba de las manos era el amor de su vida, podría resistir la tentación de buscarla, de llamar, de tocarla una vez más, aunque solo fuera para convencerla de quedarse. Rebeca cerró los ojos, tragando saliva, sintiendo la mezcla de miedo y deseo que la mantenía atrapada entre la razón y la pasión. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. La partida de Sarocha no solo marcaba un espacio físico entre ellas, sino un abismo emocional que Rebeca tendría que aprender a soportar, con orgullo y con amor entrelazados en un mismo hilo imposible de separar. Y mientras la ciudad dormía afuera, Rebeca comprendió que la lucha era contra ella misma. Su orgullo, su miedo, sus inseguridades, todo conspiraba para mantenerla alejada de lo que más deseaba, pero también sabía, en lo más profundo, que ningún orgullo podría borrar lo que Sarocha significaba para ella. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.